Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta, Fabián, en este segundo bloque y último con la entrevista con Marta Tejedor, y quiero hacer una autocrítica. Somos unos faltas de respeto, tú y yo, sí, porque salió el perro ladrando de Marta Tejedor y no le preguntamos el nombre, si era el perrito perrita, si es la regalona. ¿Es perro o Una perra falta de primero? respeto. Es perra. Este se llama Tiani. No, Ah, no. tiene un nombre chileno. De hecho, A tiene ver, un a ver. nombre mapudungún. Se llama Ayun. Ah, Ayun. mira. Ayun significa amor. Que sí, Sí, pues, amor, amor, mira, mira. Ahí está el legado de Chile en tu carrera, Marta. ¿Qué significó tu paso por Chile, Marta, para tu carrera, propiamente tal? Pues significó muchísimo. De entrada fue el paso a la profesionalización para mí, porque yo aquí trabajaba de profe de educación física y llevaba mis equipos, había estado entrenando al Atleti, otros equipos de la primera división femenina, equipos universitarios masculinos, pero siempre en el turno de tarde libre, digamos, en el tiempo libre. Mi profesión era profesora de educación física en las mañanas. Y fue para mí el paso a decir, yo soy entrenadora de fútbol profesional. Yo cuando me subía al avión me encantaba que me preguntaran la profesión en el papelito ese. Yo decía, entrenadora de fútbol. Ah, sí. Entonces, empezando por ahí, yo aprendí muchísimo, porque ya digo que cuando digo que éramos todos principiantes, pues todos aprendimos mucho, incluida la NFP, yo creo que la propia sociedad chilena, los periodistas también. O sea, fue un proceso para todos. Y bueno, yo de allí me traje un hijo, así que creo que eso es lo más bonito que vino de Chile. Ah, qué bueno. O sea, tiene un hijo chileno. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, mira, qué bien. ¿Y cómo fue esto, Marta, que tú estuviste con la sub-20, después la adulta, tuviste la oportunidad de haberte metido en los Juegos Olímpicos, estuviste a nada, como lo contaba recién? ¿Y por qué se fue Marta Tejedor de la selección? Fue igual inesperado para muchos. Pues el problema es que se fue Harold. Ese fue el problema. Entonces, Entre tantos problemas que hubo cuando se fue Harold. Claro, cuando Harold perdió esas elecciones, que justo nosotros estábamos jugando ese pase a los Juegos Olímpicos de Londres y supimos en Ecuador. Bueno, pues cuando Harold salió hubo varias movidas, que entraron presidentes que después fueron rechazados, bueno, que al final entró Harold, pues cambió totalmente, yo creo, el lugar que ocupaba el fútbol femenino dentro de la NFP, de ser, digamos, protegido por Harold y apostado por el directorio de Harold. Y bueno, había un proyecto, había planes, había medios, pues pasó a casi sobrar, hablando claro, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros clasificamos, o sea, Harold salió cuando nosotros clasificamos para los Panamericanos, no para los Juegos Olímpicos, pero sí cogimos el juego a los Panamericanos, que eran como 10 meses después, algo así, y entonces fueron echando a toda la gente de mi comando técnico y a todos los que estaban alrededor, y quedamos allí un utilero, una doctora y yo, esperando a que pasaran los Juegos Panamericanos. Entonces veíamos al paramédico con la carta de despido, al segundo utilero con la carta de despido, a los fisios con la carta de despido. Ahí iba saliendo gente llorando con un papel en la mano todos los días. Y entonces, pues, era cantado. Todos decíamos... Yo incluso pensé en algún momento que a mí también me darían el despido, pero según iba pasando el tiempo y nos acercábamos a la fecha de los Panamericanos, dije, no, pues está claro que nos van a respetar hasta ahí y ya. Y de hecho estábamos en Guadalajara en los Panamericanos cuando me llamó un periodista y me dijo, te van a despedir en cuanto vuelvas y tal. No me pareció bien porque no me lo tenían que decir así, pero era algo que yo esperaba. Bueno, de la administración Jade uno no esperaría mucho después a la luz de lo que se supo, pero ahí uno va conociendo detalles de lo mal que se hicieron las cosas, de lo poco prolijo. Bueno, por algo está la situación judicial como está también. Fabián. Claro, luego yo también por otra parte decía, yo realmente me quiero quedar aquí, en el sentido de quiero trabajar para esta gente, quiero trabajar sin medios, quiero trabajar en precariedad, quiero trabajar sin apoyo, pues no, tampoco. Entonces, bueno, pues si quieres que me vaya, pues va a ser que yo también quiero salir, ¿no?
Marta, ya, volviendo al tema de esto del avance de la tecnología, tú contabas recién la historia cuando estaba en la selección chilena, pero yo te llevo ahora cuando, o más bien, ¿cuál es la gran diferencia que tú puedes percibir con lo que trabajaste acá en Chile? Después fuiste a trabajar a Perú, a la selección de Perú, y volviste a Europa, estuviste en el Deportivo Tacón y ahora hace muy poco en el Birmingham, allá en Reino Unido. ¿Hay una gran diferencia en cuanto a las máquinas, a la innovación de lo que vivimos acá en Sudamérica con lo europeo? Pues, a ver, yo no sé realmente lo que hace la selección femenina ahora en términos de tecnología, entonces yo te puedo comparar cómo era cuando yo estaba hace 10 años a cómo era el año pasado en Birmingham, por ejemplo. Entonces, sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, yo en Birmingham tenía un scouter, entonces no era, si bien el entrenador tiene que ver los partidos, porque yo creo que el ojo del entrenador es el que tiene que mandar, pero yo tenía una persona que me editaba, que me cortaba, que terminaba un partido y sacaba como un compacto de todas las acciones de la lateral derecho, de la central derecho, de todo el equipo, ¿no? Ahí había mucho más movimiento y entonces eso iba a una plataforma que se llama Hudl, que la utilizan muchos equipos, y entonces las jugadoras tienen su acceso, entonces las jugadoras pueden verlo, se cuelgan vídeos del rival, se cuelgan resúmenes de nuestros partidos, se cuelgan charlas tácticas que hemos dado en el vestuario y después las ponemos ahí de recuerdo y las jugadoras entran y lo ven y a ti te queda registro de quién entra y cuántos minutos pasa viéndolo, si bien es cierto que algunas lo ponen y se van a la ducha, pero hay es mucho más común el uso de introducir la tecnología y mucho más conocimiento táctico por parte de la jugadora, de los rivales y demás. Después, bueno, hoy en día todo el mundo utiliza, yo creo, el sistema Catapult, así para explicarle a la gente facilito lo que es, pues si tú observas en un partido, en casi todos los partidos, observas que los jugadores y las jugadoras tienen como un bultito aquí en la espalda que dices que llevan aquí detrás, que es algo que sobresale, ¿no? Pues eso es un receptor de GPS que va metido en una especie de top, ¿no? Las jugadoras se ponen un top, tiene como un bolsillito ahí, se pone justo ahí sobre la columna vertebral porque es muy poco probable llevarse un golpe ahí y si uno cae como la columna hace así, la espalda hace un hundidito, ¿no? Pues eso no choca, es muy difícil que eso se deteriore, se golpee, entonces lo llevan ahí atrás y ese sistema te vuelca las aceleraciones, los desplazamientos, la carga mecánica, como todas las acciones físicas del entrenamiento y del partido. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra monitorizábamos todos los entrenamientos y termina el entrenamiento o incluso durante el entrenamiento tú puedes decir, no sé, a veces, por ejemplo, el juego reducido te puede servir como parte del acondicionamiento físico o un ejercicio dependiendo de la intensidad que le metan las jugadoras. Entonces tú puedes decir, vale, cumplí con la carga física o no, o hay que hacer un extra, hay que hacer unas series, unos largos o lo que sea, porque no hemos cumplido con la carga física que queríamos y eso lo puedes tener en vivo, online. Entonces, yo sé que Chile también lo lleva al Catapult porque lo he visto el bultito y además he visto a las chicas con el peto puesto por fuera de la camiseta y yo creo que lo utiliza todo el mundo ya. Eso no se utilizaba hace años. Pero os cuento, así un poco como anécdota, que en el pasado Mundial de Francia, que fue en el 2019, que ganó la selección de Estados Unidos, se puso muy de moda un cargo que ellos tienen dentro del staff técnico que se llama como encargada del alto rendimiento o algo así. Y entonces una de las tareas que ellos hacían y que trascendió mucho en prensa porque llamó mucho la atención fue la monitorización del ciclo menstrual, que es algo que no se hace en el fútbol masculino, obviamente, ¿no? Entonces, claro. tienen una aplicación, entonces las chicas van registrando, pues hoy empecé o tengo estos síntomas, tal, y entonces se va monitorizando de manera que después con alimentación o con medicamentos, o hay ciertos medicamentos que lo pueden posponer un poquito o también tiene efectos sobre el sueño, entonces puedes con ciertos alimentos, con ciertas terapias más o menos naturales o químicas, puedes hacer que la menstruación no impacte tanto en el rendimiento de la futbolista. Pero a ver, Marta, ¿impacta de todas formas?
Te lo pregunto porque uno cuando está viendo un mundial, en el mundial es casi un mes. Y obviamente si llega justo ese periodo de menstruación en la jugadora, se ve en cierto modo perjudicado el rendimiento porque son partidos, después de la fase de grupo, la instancia muere, hay muy poco tiempo entre partido y partido. ¿Y la afecta? ¿Ustedes cómo trabajan en ese sentido? Pues a ver, el ciclo menstrual, como su nombre indica, es un ciclo, ¿no? Y es un ciclo de 28 días. Dentro de ese ciclo, la menstruación propiamente ocupa 4, 5 días, 6, más o menos, ¿no? Pues dentro de ese ciclo hay momentos que potencian el rendimiento y momentos que pueden deteriorar el rendimiento. Y también según qué tipo de rendimiento. Entonces, por ejemplo, terminada la menstruación, la siguiente fase de 8 o 10 días es una fase muy buena para el trabajo de la fuerza, para el trabajo de cosas explosivas. Entonces, muchas veces lo que los clubes están haciendo es poniendo como a las jugadoras a base de monitorizar quién está dónde, como en grupos, y decir, en vez de todo el grupo hacer lo mismo hoy, pues ustedes van a hacer fuerza explosiva porque están en su momento de mejor rendimiento, ustedes están en un momento crítico de más probabilidad de lesión porque están a unos días del ciclo, pues entonces ustedes van a bajar un poquito las cargas y así se individualiza un poco. Yo creo que en deportes como el fútbol hay que normalizarlo, hay que integrarlo, hay que utilizarlo si puedes, pero, por ejemplo, retrasar una menstruación o modificarla, modificar el calendario, digamos, y forzarlo, no tiene mucho sentido porque compites todas las semanas o compites cada 4 días. Sin embargo, por ejemplo, una gimnasta, una deportista olímpica que lleva 4 años preparando un evento que va a ser un día o 2, 3 días, sí, le coincide, pues pastillazo y lo movemos, claro, tiene sentido, ¿no? Pero en fútbol tiene más sentido adaptarse a él. Y luego, también por contestar tu pregunta, es muy individual, es muy personal. Hay gente que se retuerce de dolor, que sí o sí va a necesitar medicamentos, que sí o sí va a tener un alto impacto, y hay gente que se va a dar cuenta de, uy, me está pasando, pero no tiene, no sé, tanto deterioro, digamos. Pero bueno, conocer para utilizar en tu favor. Mira, qué interesante, ¿eh? Sí. Marta, con ese punto que nos has dado nos permite hacer claramente una diferenciación de la naturaleza de quienes realizan la práctica deportiva. Yo creo que eso es clave y no tiene ningún aspecto de discriminación, sino que son absolutamente distintos porque hay naturaleza biológica entre hombres y mujeres que son distintos, pero al final del día, cuando lo vemos en la tele, vemos 11 contra 11 haciendo lo mejor posible en un rectángulo de pasto, haciendo lo mejor posible con una pelota. Yo creo que eso también es el espíritu mismo del fútbol que tanto nos apasiona. Marta, te queríamos agradecer, sabemos que estás en Madrid, hay horas de diferencia, estás en tu hogar, nos has permitido entrar y hablar de varios aspectos que nos dejaron muy motivados. Yo me quedo con uno, con el de la épica que nos contaste de la selección de esas chiquillas que tenían más que talento, mucha ganas para revertir esa situación de que ya estaban ahí, iban a ser protagonistas de un mundial, los ojos del mundo iban a estar viendo a estas anfitrionas y lo hicieron no tan solo con mucho trabajo, sino también con una gota de talento que es innegable y que estamos contentos de que hayas podido aportar un tremendo granito de arena y dije al comienzo una semilla de un árbol que hoy está floreciendo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo siempre encantada de compartir estas experiencias y yo creo que hay un gran mensaje que es estas chicas pudieron y otras también podrán, en el fútbol y en otras cosas, ¿no? Entonces, si sirve de ejemplo para que la sociedad abra puertas y se dé cuenta y las chicas que tengan muchas trabas digan, pero a ver, me planto, ¿por qué no? ¿Por qué me están diciendo que yo no puedo hacer, bien sea ser futbolista, bien sea cualquier otra cosa? Pues, bienvenido. Perfecto. Gracias por Marta. Un abrazo muy grande. A vosotros. Venga, hasta luego. Vale, chao, chao, hasta luego. Chao. Vamos a una pausa musical, Simón, por mientras, antes de cerrar ya lo que es el Deporte en esta jornada de día martes. Vamos.